Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En nombre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Cristina Neira Segarra, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia del Perú a toda la ciudadanía para contribuir con la educación en temas de derechos humanos y acceso a la justicia. Queremos agradecer especialmente al proyecto Bridge de la Organización Internacional del Trabajo, bajo la dirección de la doctora Teresa Torres, por facilitarnos el apoyo técnico y también el asesoramiento académico para hacer realidad estas conferencias. Asimismo, queremos agradecer también a la Inter-American Bar Association, a través de su secretaria técnica, la doctora Lourdes Escafi, quienes nos acompañan y auspician durante todo el mes de agosto también. La conferencia del día de hoy se titula Protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso, retos y oportunidades, y tiene por objeto analizar la problemática del trabajo forzoso y las medidas que el protocolo pone a disposición de los estados y actores sociales para contribuir en la lucha contra este crimen, lo cual cobra mayor relevancia en contextos como el generado por la pandemia, en el que las personas en situación de mayor vulnerabilidad enfrentan también mayores riesgos de caer en situaciones de trabajo forzoso. El panel de esta noche está compuesto por destacados y destacadas especialistas internacionales en temas de derecho laboral y específicamente en la materia que nos convoca en esta conferencia. Saludamos y agradecemos en ese sentido la presencia de Colleen Theron, quien nos acompaña desde el Reino Unido, Luis Álvarez desde México e Ítalo Cardona desde Colombia. La estructura de la conferencia será la siguiente. Cada expositor tendrá alrededor de unos 25 minutos para presentar su exposición, luego de lo cual abriremos una ronda de entre unos 15 a 20 minutos para preguntas del público. Ahí les voy a pedir que por favor nos hagan llegar con anticipación sus preguntas y que utilicen el chat de participación exclusivamente para hacernos llegar sus preguntas. No es necesario, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, que se registren cada vez que ingresan, pues ya tenemos su registro en el foro virtual. Para el caso de la exposición de Colleen Theron, quisiéramos indicarles que tendremos una traducción simultánea. Entonces, para todos ustedes que nos están viendo, por favor, si podrían ver en la barra que está debajo del Zoom, al costado de la indicación de récord grabación, van a tener una pestañita que dice interpretación. Hacen clic en interpretación y les van a salir las opciones de interpretación en español, inglés. Entonces, para la exposición de Colleen Theron, por favor, aprietan esa opción para que puedan tener la traducción simultánea al español, de inglés a español para los hispanohablantes y de español al inglés para los angloparlantes. Nuevamente estamos muy agradecidos con el panel por haber aceptado esta invitación desde el Ministerio de Justicia del Perú y a la audiencia por acompañarnos cada martes en este ciclo de conferencias. Y sin mayores preámbulos vamos a dar inicio a esta conferencia con la exposición de Ítalo Cardona Monterrosa con el tema Nuevos instrumentos para la lucha permanente, protocolo 2014 de la OIT para lucha contra el trabajo forzoso y recomendación 2003, medidas complementarias.
Ítalo Cardona es graduado en Filosofía y Ciencias Jurídicas, es máster en Competencias Directivas por la Universidad de Salamanca, España, y con estudios de especialización sobre evaluación de políticas públicas en el Instituto Internacional de Administración Pública en París. Coordinó el programa para la erradicación del trabajo infantil de la OIT en El Salvador desde el 2000 al 2009, casi una década. Ha sido profesor titular de las cátedras de Derecho Laboral y de Filosofía del Derecho en la Universidad Centroamericana de El Salvador, y desde el año 2009 desempeña el cargo de especialista principal en legislación laboral y administración del trabajo en la oficina de la OIT de los países andinos, que involucra a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Desde el 2016 tiene su sede en la ciudad de Bogotá y coordina las actividades de la OIT en Colombia. Bienvenido a este espacio virtual, Ítalo, y estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Te damos pase. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por el Ministerio de Justicia del Perú por la invitación. A todos ustedes, a todos quienes están, a mis colegas, mis compañeros y compañeras del panel, y a todas las personas que se han sumado para escucharnos, para acompañarnos en esta reflexión de un tema que es particularmente importante, no solamente para el país, no solamente para la OIT, sino que efectivamente también para el país, por todo lo que se ha avanzado y por todo lo que se ha caminado en este tema. Permítanme más o menos en unos 20 minutos hacer un resumen muy compilado del protocolo del 2014 sobre el convenio 29 de trabajo forzoso de la OIT, y la recomendación también sobre el trabajo forzoso del 2014, que señala también medidas complementarias. Déjenme hacer una introducción. Creo que todos ustedes saben, todos los que estamos acá sabemos, la OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas de carácter tripartito. Esto quiere decir que la representación del Estado, de todos los Estados miembros de la OIT, la representación de todos los Estados miembros no solamente recae en el gobierno, como tradicionalmente pasa en las demás agencias del sistema de Naciones Unidas. El caso particular de la OIT es que la representación de cada uno de los estados no solamente es del gobierno, sino que también hacen parte los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de cada país. Eso habla sobre el carácter tripartito de la organización, en donde gobiernos, empleadores y trabajadores contribuyen no solo a la discusión de aquellos temas que son particularmente importantes para el mundo del trabajo, sino que también hacen una de las labores que de alguna manera más típicas, más tradicionales de la OIT, cada vez que se reúnen en la Conferencia Internacional del Trabajo. Conferencia que fue suspendida este año a causa de la pandemia, pero conferencias que han venido siendo desarrolladas año con año desde hace 101 años de su creación, exceptuando este año, por supuesto, y donde empleadores, trabajadores y gobiernos de todo el mundo se reúnen para, no solamente, como dije, discutir, revisar los cumplimientos como los estados han dado, sino que para aprobar también normas internacionales del trabajo. Primera pregunta, que es normal, ¿qué son las normas internacionales del trabajo? Bueno, las normas internacionales del trabajo, como cualquier norma jurídica, efectivamente, es una norma que es creada por una colectividad, en este caso la Conferencia Internacional del Trabajo, que tiene como meta establecer unos mínimos básicos que deberían de cumplirse en todo el mundo y que deberían de cumplirse obviamente en aquellos países que hacen suyo estas normas, es decir, que las ratifican a través de los procesos normales que existen de ratificación dentro de los estados. Generalmente el órgano responsable de ratificar un convenio es el mismo órgano responsable de crear una ley, en este caso el Congreso peruano. Las normas internacionales del trabajo se dividen al menos en tres. Uno son los convenios, que son los tratados internacionales legalmente vinculantes, que se crea esta vinculación, es decir, este lazo, el compromiso de cumplir la norma una vez que el país ratifica este convenio por un proceso jurídico, tiene su trámite, procedimiento, pero tiene un proceso que efectivamente surte dentro de cada uno de los estados. Las recomendaciones también son aprobadas por la conferencia, no son vinculantes, no deben ser ratificadas, pero actúan como directrices importantes. Directrices que son aprobadas por la misma instancia que aprueba los convenios. Hay que mencionar
que si bien todos los convenios tienen una recomendación, no todas las recomendaciones tienen un convenio. A veces hay recomendaciones autónomas, como la recomendación 198 sobre la relación del trabajo, que no hace referencia a un convenio, es decir, que no es jurídicamente vinculante, pero que efectivamente es una directriz que orienta, que busca promover un cierto comportamiento normativo dentro de cada uno de los estados. Y un tercer tipo de normas son los protocolos que revisan o modifican parcialmente un convenio que ya ha sido aprobado. Es decir, avanzan o amplían el alcance de un convenio, ya sea a otras áreas específicas no señaladas expresamente en el convenio, o desarrolla algunos elementos complementarios a lo que señaló el convenio, sin perder la esencia, sin perder el objetivo original del convenio. Es importante que lo tengamos en cuenta porque hoy vamos a hablar sobre un protocolo, es decir, vamos a tratar de avanzar rápidamente en este proceso, pero sí reconozco que vamos a tener algunos que correr en algunos momentos y algunas de estos temas seguramente les pueden compartir a ustedes, que no tengo problema para que le compartan a ustedes esta presentación. Entonces, estos son los tres tipos de normas que existen en la OIT y es importante algo adicional. En 1998, la OIT aprobó, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, en las cuales se estableció 4 categorías de norma que tienen 8 convenios. Esas 4 categorías de normas fueron elevadas por parte de la conferencia como una misma categoría de derechos humanos. Son los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Y qué es lo importante de esta declaración? Lo importante de esta declaración es que se señaló que esas 4 categorías, esos 8 convenios, hacen parte del corazón de la organización y que por lo mismo este corazón de la organización debería ser respetado y debería ser cumplido por todos los estados miembros que hacen parte de la organización. Es decir, que aunque no exista este vínculo jurídico de la ratificación del convenio, en el caso que no fuesen ratificados estos convenios fundamentales, aunque no existiera ese vínculo jurídico, ese vínculo de obligatoriedad, sí existe un vínculo internacional de cumplimiento y sí el Estado es sometido a un proceso de supervisión acerca del cumplimiento de esas normas. La lucha contra el trabajo forzoso, el convenio 29 y el 105 hacen parte de este corazón normativo de la OIT, hacen parte de sus derechos fundamentales y por supuesto, como es el caso del Perú o como es el caso de Colombia o algunos otros estados, que asumen estos derechos fundamentales del trabajo dentro de su bloque de constitucionalidad. Es decir, estas normas jurídicas, estos convenios específicos que hacen parte de los convenios fundamentales, también hacen parte del bloque de constitucionalidad de ciertos países, en este caso, el caso peruano. Hay que mencionar rápidamente, lo único que quiero mostrarles en esta presentación es que la adopción de una norma jurídica, la adopción de un convenio, la adopción de un protocolo, la adopción de una recomendación, hay un proceso que sigue, hay un proceso que requiere una doble discusión en 2 diferentes conferencias internacionales del trabajo, pero además hay un proceso en el cual los empleadores, gobiernos y trabajadores, que son este semicírculo donde aparecen las letras E, G y T, empleadores, gobiernos y trabajadores participan activamente, no solo en la aprobación de este instrumento, sino que también en su elaboración. Es decir, así como el convenio 29, el protocolo 29 ha sido elaborado con la participación de empleadores, trabajadores y gobiernos de todos los estados, incluyendo el peruano, y por supuesto en su aprobación, asimismo han participado. Bueno, ¿por qué es necesario ratificar? Porque es necesario hacer este ejercicio de promoción del convenio del protocolo 29, porque se puede decir, o sea, hay un convenio 29, hay un convenio 105, hay 2 convenios que son derechos fundamentales y entonces como que tenemos un marco suficiente para llevar adelante este proceso. La reflexión que se hizo dentro de la OIT, no nosotros como funcionarios, sino que dentro de la organización donde participa el gobierno, empleadores y trabajadores peruanos fue, no, necesitamos ampliar el alcance y ya vamos a ver cómo se amplía el alcance. Particularmente queremos ver el por qué
hay un cambio en o sea, ¿por qué es necesario el protocolo? Primero hay que señalar que las formas de trabajo forzoso han cambiado y se han adaptado a un nuevo contexto. Es decir, antes teníamos una cierta visión de lo que entendíamos que como trabajo forzoso, nos entendíamos a veces como con cadenas o físicas, cadenas reales, por ejemplo, o ese tipo de situaciones que tenemos en nuestro imaginario, pero poco a poco efectivamente ha habido unas formas en donde inclusive no es fácil identificar que existe un trabajo forzoso. Y también hay unas excepciones que estaban previstas en los convenios anteriores, pero que esas excepciones ya ha vencido ese periodo transitorio y es necesario poner en marcha protocolo que contribuye a la identificación de sectores vulnerables, grupos de trabajadores de mayor riesgo y a determinar y hacer una promoción efectiva de cómo la abolición del trabajo forzoso contribuye no solo a la protección de los trabajadores, sino que también contribuye a la competencia leal de empresas, al comercio justo que existe no solamente dentro de las empresas, sino que de país a país. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es el objetivo de los nuevos instrumentos, el protocolo y la recomendación? Uno es llenar los vacíos en la implementación del convenio 29. Luego es reafirmar medidas de prevención, de protección, de acceso a la justicia y identificar que estas medidas, prevención, protección y acceso a la justicia, son necesarias para alcanzar esta finalidad, este objeto que tenemos de la abolición contra el trabajo forzoso. Y por supuesto, hay que reconocer que ha sido aprobado y que ha sido tenido 437 votos en la conferencia, solo 8 en contra y 27 abstenciones, lo que habla sobre el consenso global sobre la importancia, sobre la necesidad y sobre la pertinencia de este protocolo 29 que vamos a hablar. Primero, hay que señalar que el protocolo 29 reafirma la definición de trabajo forzoso que hace el convenio 29. Es decir, no modifica el alcance de la definición, siempre señala que es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo una amenaza de pena cualquiera y para el cual el individuo no se está ofreciendo voluntariamente. Podríamos hablar y a veces hemos desarrollado solo ponencias generales para hablar sobre esta definición, sobre cada uno de estos elementos de la definición. Es decir, que estamos hablando todo tipo de trabajo y servicios sin ninguna exclusión. Cuando hablamos sobre el sujeto, cuando hablamos sobre el tema de la amenaza, que vamos a entender esta visión muy amplia, muy comprensiva de la amenaza tener en cuenta efectivamente que la situación de sentirme amenazado es una situación también subjetiva que depende de la calidad de la persona y depende de las condiciones en donde está la persona. Es decir, algo que le puede a usted sentir amenazado puede que a mí no me amenace o viceversa. Eso no significa que lo que a usted le amenaza y a mí no deje de ser una amenaza porque yo no la perciba de tal manera. Siempre es una amenaza. Y lo otro importante que es al final, y también hay mucho para conversar, es sobre el concepto ah, del consentimiento. Es decir, qué efectivamente es el consentimiento, cómo el consentimiento lo podemos entender y cómo podemos entender situaciones como consentimiento viciado, etcétera. Entonces, primero tenemos esta definición. Entonces, ¿qué es lo que se plantea el artículo 1 del protocolo 29? Plantea que hay necesidad de poner en marcha medidas para prevenir y eliminar el trabajo forzoso, ofrecer protección y acceso a la justicia, sancionar a los autores y para lo tanto es importante que exista una política nacional, un plan de acción y medidas o acciones específicas contra la trata de personas con fines de explotación laboral, que es de lo que se ocupa OIT, que es de lo que se ocupa el concepto de trabajo forzoso. Vamos despacio, más o menos despacio, por lo menos en detalle. Primero hablamos sobre la prevención. Es importante para la prevención tener información. Y es importante que efectivamente haya una educación, una información para que poblaciones vulnerables y trabajadores conozcan lo que estamos hablando ahora, conozcan el concepto de trabajo forzoso, conozcan efectivamente el impacto y conozcan efectivamente las repercusiones de esta situación, de esta condición que existe. Número dos, es importante
que asegurar que la legislación tenga una cobertura y aplicación a todos los trabajadores y en todos los sectores. Y este es un reto importante, porque muchas veces por ejemplo, lo que está en tercero, servicios de inspección, hay como una visión de que solamente tiene una competencia para trabajar o para supervisar condiciones que están dentro de la formalidad. Y entonces, como no solo puede ver la formalidad, deja por fuera la informalidad y muchas de estas situaciones, muchas de estas formas intolerables de trabajo, como lo llama la OIT, se dan en la informalidad y si efectivamente la institucionalidad, la autoridad no llega, no se acerca, no envía ese mensaje de la cobertura y la aplicación de la legislación a todos y a todas, estamos creando vacíos y estamos creando una situación de vulnerabilidad para esa población. Es importante efectivamente que se protejan a las personas de posibles abusos o prácticas fraudulentas durante el proceso de reclutamiento y colocación, particularmente de los trabajadores migrantes. ¿Por qué de los migrantes? Porque muchas veces la situación de irregularidad que tienen los migrantes en los países, y ahora estamos viendo que toda esta región andina, no solo andina, sino que todo el sur, está recibiendo una enorme cantidad de población migrante que originaria de Venezuela en este momento, que toda esta situación de migración irregular muchas veces coloca a la persona migrante en una especial indefensión. ¿Por qué? Porque no recurre a las autoridades, porque teme que las autoridades, aunque no tengan tal función, aunque no tengan tal competencia, actúen como una policía de migración y que efectivamente significa para ellos la deportación o significa efectivamente regresarlos por el camino que entraron de manera irregular en alguno de los países. Pero es importante efectivamente garantizar que no hayan abusos y prácticas fraudulentas, sino que más bien facilitar prácticas regulatorias de esta situación. Obviamente, hay que buscar las causas fundamentales que elevan la vulnerabilidad en el trabajo forzoso y es importante entonces, como ya vamos a ver, la información. ¿Cómo se implementa la prevención? Se implementa a través de campañas de sensibilización, de información, que digamos, que sepan las personas cuál es la norma, a quién pueden recurrir, cómo se protegen sobre estas prácticas fraudulentas y cómo efectivamente, a dónde pueden encontrar asistencia. El tema de la irregularidad de la situación migratoria, por lo que estaba hablando, no significa que las personas deban de estar en una especial indefensión y que de alguna manera es un poco la dejamos a su suerte y que porque de esa manera incrementamos el nivel de vulnerabilidad de esa población y por supuesto pudiésemos estar incrementando la posibilidad que esta figura, que esta forma inaceptable de trabajo se dé. También los programas de capacitación, un poco en el mismo sentido, cómo garantizamos medidas de seguridad social para toda la población independientemente de esta situación. Estamos hablando de educación, de salud, de medios de protección en relación al empleo, que existan políticas coherentes de migración, inclusive servicios de orientación e información a los migrantes antes de partir o a la llegada, facilitando una migración regular y preveniendo el tráfico de personas. Es decir, cómo efectivamente la gestión migratoria tiene este enfoque de protección en las personas y, por supuesto, de garantizar que no existen estos vacíos, estos huecos que incrementan, como dije, la vulnerabilidad de las personas. Otro de los elementos que también es importante que resaltar es el de protección y acceso a la justicia, es decir, el protocolo 29, los artículos 3 y 4 habla sobre las medidas para identificación, liberación, protección, recuperación, rehabilitación de la víctima, es decir, un enfoque sobre la víctima. Un segundo tema es el acceso a acciones judiciales por parte de las víctimas, que efectivamente puedan ellos presentarse eh, como testigos o como demandantes, señala por una visión de un énfasis sobre este tema de la vulnerabilidad, es que la situación de ilegalidad o irregularidad en el territorio no debería de limitar el acceso a la justicia y, por supuesto, también tampoco ser sancionado por aquellas actividades ilegales en las cuales la persona pudo haberse estado vinculada de manera forzosa.
porque si no lo que estaríamos haciendo es revictimizando a la persona, porque además de haber estado obligada a realizar la tarea, luego la sancionamos por esa situación. La persona que está en esta situación es víctima y debe ser tratada como tal. ¿Cómo proteger? Bueno, hay medidas para eliminar prácticas abusivas, por ejemplo, el tema de la comisión por reclutamiento. ¿Cómo reforzamos eh, no solo los registros, sino que el control del Estado, por ejemplo, de las agencias privadas de colocación? Porque lo hagan, pero queremos prevenir que tengan la información necesaria para que no lo hagan. ¿Cómo aseguramos que en estos procesos de enganche, por ejemplo, que existe en la Amazonía, muchas veces asociados a la tala de madera, no se dan estas situaciones y no permitan una vía para poder llevar por esta situación? ¿Cómo aseguramos la asistencia inmediata y cómo efectivamente garantizamos que esa asistencia inmediata y de manera integral las personas puedan tener acceso, pueden tener facilidad de acceso para garantizar todo el ejercicio de derechos? Hay que garantizar que las personas puedan tener acceso a cortes, a los tribunales, a cualquier otro mecanismo de solución, donde las personas puedan reclamar también indemnización por los daños, y reclamar sus derechos que tienen en relación del trabajo. La irregularidad de las personas no las, digamos, aísla, no las saca de no tener los derechos que están asociados por el trabajo que realiza. La irregularidad de la persona o la situación del trabajo forzoso no exime al empleador, no exime a una posible incluso victimario en esta situación de tener que responder por los compromisos laborales que existieran en este vínculo, ya sea un vínculo, si quieren, anormal, viciado, intolerable, lo que sea. Pero además de eso, aunque sea esta situación, debe de asegurarse que la persona reúne o cumpla con este tipo de obligaciones. Por supuesto, la asistencia legal que debe de proveerse y por supuesto también que las personas puedan tener un acceso a soluciones administrativas, civiles o penales en el estado donde son víctimas, independiente de su condición, como ya dije. Obviamente, estamos buscando y el convenio 29 ha recordado un tema muy importante, es decir, que los miembros que han ratificado el convenio 29 tienen la obligación de cerciorarse que el trabajo forzoso obligatorio sea objeto de sanciones penales. Eh, y en esto Perú ha dado un enorme paso en los años anteriores. Perú ha adoptado una tipificación específica de prohibición del trabajo forzoso en cumplimiento del convenio 29, y el protocolo 29 lo único que hace es ratificar, reiterar la importancia de hacerlo. Perú ha dado un paso importante que efectivamente debe de complementarse sobre otras medidas, pero es importante efectivamente no solamente el mensaje que el Congreso, que las autoridades peruanas lanzan hacia la sociedad internamente, es decir, aquí no se tolera el trabajo forzoso, eh, eh, creando este tipo penal y creando una sanción específica, sino que también de manera internacional se lanza también un mensaje muy claro sobre el objetivo que está buscando Perú sobre este tipo de sus relaciones de trabajo, sus relaciones asociadas al mundo del trabajo, que deben de estar en línea con los derechos fundamentales y que por supuesto entonces busca estar en línea sobre la lucha contra el trabajo forzoso. Y en esto, en algunos casos, como digo, se han creado algún tipo de mecanismos adicionales de sanciones a los autores. El caso de la lista sucia en Brasil, que existió en su momento, de la publicación de nombre de las empresas en el sitio web de la Administración del Trabajo para señalar empresas que han sido identificadas como trabajo forzoso, por ejemplo, y se llamaba así, lista sucia. O la tipificación específica de la prohibición del trabajo forzoso o servidumbre en Reino Unido, en otros países también, pero también, como digo, quiero reiterar la importancia que Perú, el importante paso que ha dado Perú y que llega a ser un ejemplo en la región respecto de la tipificación expresa del trabajo forzoso como un delito y una sanción. Es importante también que exista una política nacional y un plan de acción que establezca, digamos, las autoridades, que establezca unas responsabilidades, que establezca unas labores importantes. Y Perú también ha dado un avance también que hay que reconocer en estos años. Ha desarrollado no solamente uno, ha desarrollado varios planes de acción contra el trabajo forzoso que son evaluados, que son seguidos, y hay una comisión interinstitucional que es liderada por el Ministerio del Trabajo sobre el trabajo forzoso y que efectivamente pone mucho énfasis y pone mucho trabajo para avanzar en esta tarea, pero también la importancia de recolectar, analizar y disponer de información estadística fiable, imparcial y detallada. Es difícil.
Nadie pone un letrero, aquí se tiene trabajo forzoso. Nadie acepta directamente aquí hay trabajo forzoso, pero sin embargo hay medidas y en Perú también se está trabajando para hacer esta recopilación de esta información que por motivo de la pandemia fue de alguna manera retrasado el proceso, pero también se ha venido avanzando de una manera importante y que también lo pone, digamos, en la región como uno de los países que responsablemente ha asumido la existencia de trabajo forzoso, pero también responsablemente ha asumido medidas para identificarlo y para luchar contra él. Y entonces la tarea es cómo reforzamos entre todos y todas, cómo reforzamos en todo el marco institucional el trabajo acompañado por empleadores, trabajadores y también por la sociedad para acompañar este proceso que el Estado ha definido como uno de sus objetivos en materia de derechos humanos, en materia del mundo laboral. Hay que fortalecer entonces el marco normativo nacional, dar a las autoridades relevantes el mandato, recursos, capacitación necesaria, todo este trabajo que se realiza con jueces, con fiscales, con policía, con inspectores de trabajo, con funcionarios de otras instancias, todo el trabajo que se hace con empleadores, trabajadores, todo este ejercicio tiene como objeto fortalecer la aplicación del marco normativo y hay que seguir trabajando, hay que seguirlo fortaleciendo porque es importante que, como dijimos, llegue a todos y a todos lugares. Pero es un país no solamente muy grande, a veces con unas distancias enormes y a veces con unas particularidades, digamos, en su geografía que es difícil llegar físicamente a cualquier autoridad. Entonces tenemos que hacer un doble ejercicio, no solamente por la distancia física, el tema del lenguaje, el tema de reconocer el tema de las lenguas originarias y efectivamente no solamente reconocerlos, sino que también trasladar el mensaje en lenguas originarias. Se ha hecho mucho en ese tema y es necesario también seguir avanzando en ese proceso. Es importante fortalecer la cooperación internacional y este ejercicio que ha sido convocado por el Ministerio de Justicia es uno de los elementos que creo que fortalece esta cooperación. No solamente que nos contemos mutuamente qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando, sino que también aprendamos de prácticas, aprendamos de medidas, aprendamos de lo que estamos haciendo, pero reitero, creo que lo que ha venido trabajando en los últimos años Perú, y lo digo no solamente frente a ustedes, peruanos, peruanas, lo digo en general cuando señalo, hay mucho aprendizaje que ustedes han construido como sociedad, hay mucho aprendizaje que ustedes han construido como institución que los hace ser un referente, un ejemplo sobre las medidas que tienen que ser puestas en marcha. Así como Perú en su momento aprendió de lo que Brasil había hecho en esta tarea, Perú se ha vuelto un referente de conocimiento y experiencia de lo que se está trabajando y que puede fortalecer la cooperación internacional con instituciones encargadas de aplicar legislación laboral y penal, donde no solamente Perú aprenda, pero también Perú muestre lo que está haciendo y que permita esta movilización de recursos. Y recursos no solamente son fondos, que son importantes, digo dinero, que son importantes, sino que también todo este conocimiento, todo este apoyo que se puede dar, que permita acompañar ejercicios inclusive de asistencia legal mutua de un país con otro y que pueda acercarse en estos ejercicios y que pueda efectivamente fortalecerte esos mecanismos de asistencia mutua que creo que son beneficiosas, de nuevo, no solamente para los peruanos y peruanas que pueden estar siendo víctimas de trabajo forzoso, sino que para cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad que pueda estar siendo víctima o que pudiese llegar a ser víctima de trabajo forzoso dentro de las fronteras peruanas. Es la tarea y es un llamado a reforzar las acciones positivas que se están haciendo, a seguir afianzando los logros que se han dado y a seguir construyendo para que efectivamente la sociedad peruana, el mundo laboral peruano sea libre de un flagelo internacional que afecta a muchos países en el mundo y de un flagelo que si queremos avanzar como sociedad, si queremos avanzar con respeto a derechos humanos, si queremos avanzar con esta visión de objetivos de desarrollo sostenible y de caminar todos sin dejar a nadie atrás, tenemos que ver efectivamente a ese que se está quedando atrás, a ese que está dentro de una población vulnerable, volver hacia allá la vista y ver cómo, como institución, como sociedad, como organismos internacionales, podemos contribuir para que efectivamente el desarrollo y la construcción de esa humanidad colectiva
no deje a nadie por fuera, que estemos todos allí y que podamos seguir avanzando en la construcción de una sociedad con más justicia social y con más trabajo decente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ítalo, por estas reflexiones que nos ayudan también a repensarnos como sociedad y la necesidad de articular acciones desde el Estado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales para tener respuestas conjuntas a esta problemática. Pasamos entonces a nuestra siguiente panelista, es Colleen Theron. Les recuerdo que esta exposición va a ser en inglés y que quienes no tienen manejo del idioma inglés pueden utilizar la herramienta de la interpretación que está al costado del botón de grabación, record, y al costado derecho está la opción de interpretación. Hagan clic y pongan la opción español. La ponencia que ella va a tratar esta tarde es The Fight Against Forced Labor, Challenges and Opportunities within the ILO Forced Labor Protocol Framework. Colleen es abogada y cuenta con una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Aberdeen, Escocia, fundadora de Ardia International. Es una empresa especializada que proporciona conocimiento sobre sostenibilidad, negocios, derechos humanos y sobre esclavitud moderna para que las empresas puedan cumplir sus obligaciones legales y elaborar normas voluntarias de prácticas óptimas. Ella es miembro del IEMA e investigadora del Centro para el Estudio de la Esclavitud Moderna de la Universidad de St. Mary, Twickenham, Inglaterra. Posee más de 25 años de experiencia legal y comercial trabajando con empresas, organizaciones y ONGs de todos los sectores. Le damos la bienvenida a Colleen. Muchas gracias desde el Ministerio de Justicia, and we welcome you to start your presentation. Thank you. Thank you very much for that welcome, and excuse me being slightly sleepier. I hope you can see my screen. It's quite late here this evening. It's almost 11 o'clock, so if I sound very croaky, I'm sorry. I'm just hoping you can see my screen, and I just want to get us onto the slideshow. Sorry, okay. So I can't see the rest of the panel, so if there's anything, just text me. So as was mentioned, thank you very much for having me. I am Colleen, and I'm a lawyer, as was mentioned. I was born in South Africa. I'm ashamed to say I don't speak many languages, only English and Afrikaans, which is not very helpful for this type of presentation. And just very briefly, we mentioned ARDIA, but we work across sectors with lots of different organizations. We also provide support to law firms and to lawyers, particularly and increasingly around issues on modern slavery and business and human rights. So really just going into what I'd like to cover today, I was asked to give a slightly more global picture around some of the issues concerning forced labor, and particularly in relation to how this is a challenge for business. And I also wanted to set this in the context of the United Kingdom, who has ratified the Forced Labor Convention and its protocol. And just take you through a little bit of some of the challenges that we still see existing and some of the interventions that have been made in the UK to try and address the issues. So for most of you, you will be quite familiar with what the definitions are of forced labor. I just have the slide to remind us that this is about people being working under threat of penalty where they are not offering themselves voluntarily to do that work. And of course, it's tragically common. It's something that we are seeing across the globe. It's increasing, it is not decreasing. And the figures from the ILO are probably figures that you are very familiar with. They are remind us that they are almost 25 million people who are victims of forced labor. 20 million are exploited, and about 4.1 million are in state-imposed forms of labor. So, for example, in Northern Korea and what we see in some parts of China. Now,
we've just heard a really erudite explanation of forced labor and the different conventions. I thought I would just remind us that the reason that these conventions have been developed is because we know that internationally protection of human rights is critical. It is set out in the UN Declaration on Human Rights, and states are obliged to protect people against forced labor, and we know that companies are meant to be accountable under national law for infringing the law concerning forced labor. And of course, these conventions have developed, and in 2014, there was a new binding protocol, which was really set to advance the prevention, protection, and compensation measures, as well as to intensify issues to eliminate all forms of forced labor, including traffickings in persons. And I think those additions are really interesting and a reflection of where we are globally around this issue, the need to really advance protection, prevention and protection is greater than it ever was before, and critically for both states and for business to understand that if there are instances of forced labor in their organizations or supply chains, that compensation measures should be put in place. So looking at the UK, one of the interventions as such, even though the Act was brought into place a year before the UK ratified the ILO protocol, Modern Slavery Act was hailed by many that it was a unique piece of legislation trying to drive change around the way victims are dealt with, victims of slavery are dealt with, and how criminals are prosecuted. And a unique aspect of the Modern Slavery Act was the introduction of this Section 54, which was called the Transparency in Supply Chains clause. It was very interesting. I was part of a number of a lobbying organization and discussions in the Home Office with many businesses around what this provision should say, and how it was going to try and ensure that businesses would report on the steps they're taking to address modern slavery in supply chains. And I think it has been a critical piece of legislation. We've seen that Australia have now also implemented a Australian Modern Slavery Act. They took a lot of lessons from the UK. The UK Act, of course, was really modeled on the kind of California Transparency Supply Chain Act. So there's a history of domestic legislation being created specifically around addressing issues of forced labor and particularly modern slavery. And I think what's really interesting, or what we've seen in the UK as two unique features around the Modern Slavery Act is, first of all, the so-called National Referral Mechanism. And this is a mechanism where by survivors are referred to the NRM, and the cases are reviewed by competent authorities to decide on a balance of probabilities whether or not there are sufficient grounds for an individual being considered to be having been trafficked, and if they are, then they will be entitled to certain support from the government. And the picture here is actually me with Alison Scowen from the Co-op. We took part in a demonstration or a march to 10 Downing Street with actually a group of survivors to try and provide some support to a private members bill that was being tabled to extend the number of days that is given to survivors of trafficking, which is currently set at 45 days and is deemed not to be sufficient. So we were trying to get this members bill actually enacted and the changes made. It didn't actually go through, but
there is a link actually on the site to a very short video that we took as part of this day, and you will hear one of the survivors actually speaking on that. Now, just to put things in context around the NRM, these are the sizes of potential victims that are being referred, and you'll see there's a 52% increase in last year from 2018, which is huge. And 2/3 of them are claiming exploitation in the UK, only 26% claiming exploitation outside of the UK. I've no idea what the statistics are for 2020, and I suspect that with COVID, there will be a real change in these numbers, because the vulnerable obviously are able to be exploited further, because we've seen such a lockdown in everything, in the way that everything is operating. The other unique feature, I would say, of the Modern Slavery Act is well, not a unique feature of the Act, but a unique feature within the UK as an intervention around forced labour, is the Gangmasters, the establishment of the Gangmasters and Labour Abuse Authority. And this particular authority, which is part of the government structure, is empowered to protect workers from labour exploitation. They're very proactive. They have a small team with a huge remit. Their remit was extended a few years ago, where they used to just look at agriculture. They now can operate within construction and care, homes, various other sectors. And they have a helpline which has, I think it's 52 different languages, but they will go and inspect if there is an issue. And if you have any concerns, you are able to phone the number. I've used the number a few times. I once had feedback around something that was reported through the Modern Slavery Helpline app, which was quite interesting to at least have some feedback on what was being done around a particular suspicion that we had concerning a festival that I attended, and the people who were working in the toilets and doing the cleaning, where they were, it was really suspicious, the way that they were operating, and I believe that the actual organization was being investigated by the GLAA on the back of what we reported. So just kind of looking then at, you know, the creation of this act, the fact that we still have growing forced labor issues, and perhaps also putting this in the context of businesses and compliance, which I'm particularly interested in as I'm a lawyer. On our website, we've got 2 reports which you are welcome to go and look at, but really what we were doing with the research behind these reports was to establish what the level of compliance was by businesses in addressing the transparency and supply chain provisions in the Act, and also the kind of actions that they were taking themselves in training, or in training their staff, in training suppliers, in updating, for example, their terms and conditions of contract. And actually quite depressingly for the results from both these reports. One was published early in February 2017. The gold and jewelry report was published at the end of 2018. The levels of compliance were less than 50% for most organizations, just even complying with the 3 very basic provisions of the law. And the awareness, I would say, has changed very much in the last few years, but the compliance levels are still quite low. And we were interested in what this looked like. What, you know, why is it like that companies are not responding, and what sort of categories do they fall in? And we found that and I found this with working with businesses in this area for the last 11 years, is that they fall into these different kind of boxes. Some of them, you know, looking at just being compliant, some of them seeking to achieve best practice, but in the middle, quite a number who are either unaware of the law and unaware of what's required of them,
or unable to do anything, so they don't have the resources. You might find, as we often do, enthusiastic sustainability or ethical officers. Sometimes they're the company secretaries, sometimes the procurement officers, actually really wanting to look at how a business addresses their practices to try and limit the risk of forced labor and modern slavery, but they're not given the resources. And I'll come back to what I think is a really critical aspect of what we're talking about. And I think that is very much company culture as much as it is states taking responsibility about laws that are both clear and enforceable. And sorry, the last category was those who are unwilling. And of course, there are always going to be those kind of businesses who are just simply unwilling to do anything to address these kind of issues. I don't know if you're familiar with Genevieve Lebaron. She is a professor, I think she's a professor in the UK, and has written some very helpful and very in-depth reports around forced labor. And one of her recent reports, or in 2018, was looking at the root causes of forced labor. And I just wanted to raise this as an issue, is that, you know, it is both a supply and a demand issue. And one really has to understand these root forms of forced labor and the different forces that operate to be able to try and tackle them. And I think, you know, what we see critically is that it is a complex issue, and it requires a lot of collaboration, a lot of work from both government and civil society and businesses to really understand their own roles that they play in trying to eliminate things like poverty, discrimination, you know, restricted mobility, and on the demand side, understanding that, you know, if you are outsourcing, that you outsource responsibly, that if you are putting in place orders for garments, that, you know, that there is responsible timelines for people to deliver things, so that you don't have people working very late and overtime and not necessarily being compensated for things. So I would recommend this particular report to, if you really want an in-depth study on the root causes of forced labor. And actually, I don't have enough time to go into it either, because the other thing I just wanted to talk to you about was, or give you an example, was a very recent case that happened in the UK last year regarding a number of Polish victims, men and women who'd been targeted by a gang. It was called Operation Fort. Really, the type of stuff that you become familiar with when you start reading, understanding, working with these issues, is the levels of threats, coercion, violence that are used to prevent vulnerable people from actually going to the authorities and reporting on it. And in this particular instance, the victims were discovered because they were looking for food at a soup kitchen run by a local church. And I think that's, to me, that's really interesting, because, you know, there are different places where people might get aid, and the question always is, would someone who is serving the soup, listening to a story, providing help, would they actually be able to understand and or pick up the indicators around forced labor? And fortunately, in this case, it was followed up with the police, and the gang was prosecuted, and they found themselves having these slavery and trafficking prevention orders on them. They will last for up to 9 years after they're released in prison. They restrict the activities of the individual, and there was also a particular order placed on the landlord to which was one of the first of its kind in the UK. So, you know, those kind of interventions are useful as case studies, because I think what they do is they reflect that where there's the law, it is being enforced, it is encouraging. What we don't see is enough of this. We don't see enough of this. We don't see enough compensation made to victims. I don't
actually know whether these victims in these cases were given compensation. I do know that in another case in the UK, which we call the Happy Eggs case, there was compensation given. I think there was £1 million paid on an out-of-court settlement to actually address the victims in this particular situation. Just very briefly to highlight that there are a number of NGOs that increasingly are looking at company behavior and where corporate practices fall short in addressing forced labor. Know the Chain, which is a NGO established initially in the US, but also now in the UK, has brought out a report, and these are just some extracts from it, highlighting the type of company practices where company practices fall short. And often it's about limited efforts to support supply chain workers in exercising their rights, or just even not taking action to address exploitative recruitment practices. And interestingly, in this particular report, then the distinction they made between those companies based in Asia versus Europe and North America, scoring lower. So we don't have scores here around South America. I should actually have gone to look to see if it was there. But again, a good example of the kind of issues that are contributing to forced labor, and the kind of issues globally that still have to be addressed to really to try and bring down those numbers and actually ensure that we don't have these kind of issues. So where do we go to? What next? Just a few bullet points, a few ideas, thoughts. Obviously, we need stronger enforcement of labor standards. We definitely, I feel, need more penalties for businesses that fail to comply with the law. We've seen with the Modern Slavery Act that the idea of not building in penalties was really that there was the idea there would be a race to the top, that organizations would try and compete in best practice. But of course, that hasn't necessarily happened. We've seen more and more reports naming and shaming, but we haven't seen really a difference in approach. Definitely need more targeted efforts to ensure safety in supply chains. We need better mechanisms and policies to reduce poverty, like basic income standards, better immigration policies and border control, because none of these issues are isolated. And of course, that highlights again the point I made a bit earlier. You have to have government working closely with business as well as NGOs in this area. Absolutely critical that there should be more training. We do loads of training programs, and what we see all the time is that when people start having awareness of these issues, they begin to understand how they might respond to them, be that in their own role or within a business role or from a government perspective. And then we think more regular checks and promoting reinforcement within business. So I'll stop right there. I'm just conscious of time, conscious that it's also going to be midnight, in an hour, and look forward to any questions that you may have. Thank you. Muchas gracias, Colleen, sobre todo porque somos conscientes que para ti es la medianoche. Voy a apagar el off. Okay. Y también nos parece bastante interesante esta oportunidad de tener, ¿no?, esta mirada comparada y ver qué es lo que está haciendo el Reino Unido, sobre todo para promover y supervisar la transparencia en cadenas de suministro de las empresas, y lo complejo que puede ser eso, sobre todo pensando en empresas multinacionales, ¿no?, que estas cadenas están ubicadas en distintos territorios y implican distintas legislaciones, lo importante de pensarse, ¿no?, una normativa internacional que pueda atacar esta complejidad, ¿no?, de abusos, pero sobre todo desde la mirada que tú has señalado, la prevención y las buenas prácticas empresariales son bastante importantes. Pensando sobre todo en estos marcos de derechos humanos y empresas que ahora están promocionándose desde Naciones Unidas, es importante que se trabaje de manera articulada.
Muchas gracias en ese sentido. Pasamos entonces a nuestro siguiente panelista, Luis Álvarez Cervantes. Él va a exponer el tema trabajo forzoso, ganancias, factores de vulnerabilidad y mecanismos para su erradicación. Luis Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, con mención honorífica en la especialidad de Derecho Laboral en la Universidad Panamericana. Actualmente viene cursando la maestría de Derecho Laboral en la Universidad Panamericana de México. En el año 2015 obtuvo un reconocimiento como abogado destacado en el área de propiedad intelectual por la publicación internacional Best Lawyers. Es asociado de Basham, abogados en materia de litigio y consultoría laboral para clientes locales y extranjeros. Cuenta con 19 años de amplia experiencia en estos temas. Desde el año 2013 imparte el módulo de Derecho del Trabajo del MBA del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entonces le damos la bienvenida a Luis. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el panel. Saludos desde el Perú. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Listo. Gracias. Pues bien, el tema, como tú bien lo mencionabas, es el respecto al trabajo forzoso, las ganancias, factores de vulnerabilidad y mecanismos para su erradicación. Me gustaría empezar platicándoles acerca del tema de las ganancias. Este fenómeno de trabajo forzoso, es importante no perder de vista cuál es la razón o el origen de este fenómeno, ¿no? En cuyo resultado o cuyos efectos es las ganancias económicas o las grandes cantidades económicas que se generan por el trabajo forzoso, ¿no? El aspecto económico es muy importante. Y además de que estas ganancias son totalmente ilegales porque provienen de un marco totalmente ilegal. Hay una oferta y una demanda muy importante para llevar a cabo esta práctica ilegal, y lo cual hace que sea tan atractivo para algunos sectores llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la globalización ha ayudado a ciertos sectores o ha beneficiado a ciertos sectores económicos, también lo es que falta también muchos esfuerzos para que alcance a todos, porque en realidad estos beneficios económicos no nos alcanzan a todos, y hoy en día tenemos millones de personas que son consideradas víctimas del trabajo forzoso, ¿no? Lo cual trae como consecuencia una serie de números y estadísticas que me gustaría compartirles, en el sentido de que la estimación global de las ganancias anuales que produce el trabajo forzoso asciende a más o menos 150,000 millones de dólares a nivel global. Esto dividido en distintas regiones, en la cual la región de Asia y el Pacífico es la que tiene la ganancia más alta, con 51,800 millones de dólares, y siguiéndole un poco atrás de Asia por 46,900 millones de dólares, economías desarrolladas, incluyendo ciertos países de la Unión Europea, Europa Central y Sudoriental y países de la CI con 18,000 millones, África con 13,100 millones de dólares, América Latina y el Caribe, nuestra región, se establece un aproximado de 12,000 millones de dólares, y el Medio Oriente con 8,500 millones de dólares. Entonces, esto nos va a dar por lo menos un margen de este tema de las ganancias. Esta fuente la obtuvimos también de la OIT. Bajando a la región de América Latina y el Caribe, las ganancias anuales por el tipo de trabajo forzoso se divide en varias secciones. La mayor parte de estas ganancias de la explotación sexual, es decir, de 10,400 millones, es aproximadamente el 86%, y le sigue trabajos domésticos y la agricultura, ¿no? En mayor medida. Pero sin embargo, por eso varios países de nuestra región son considerados paraísos sexuales, y de los cuales lo podemos entender y comprender a través de esta gráfica, ¿no?
Asimismo, en cuanto a la estimación global de las ganancias anuales por víctimas de trabajo forzoso, podemos ver que la gran mayoría proviene también de la explotación sexual, le sigue la explotación laboral, a excepción del trabajo doméstico, la agricultura y trabajo doméstico. De igual forma, las ganancias anuales por víctima, por individuo, del trabajo forzoso en América Latina y el Caribe, se genera por la explotación sexual, siendo un monto de $27,000 anuales, y le sigue la agricultura, los trabajos en domésticos y de otros sectores. El último sector es el que más margen tiene después de la explotación sexual, con un monto de $4,100 anuales, ¿no? Luis, disculpa la interrupción. Sí. No está viendo tu pantalla, tus PPTs, si podrías asegurar que lo están compartiendo. Gracias. Sí, porque la data que estás mencionando es bastante relevante, quisiéramos verla también. Gracias. Ahí se... Sí, ahí ya está empezando a compartir. Muchas gracias. Perdón. Ahora sí, gracias. Perdón, creí que se estaba viendo, gracias por avisar. Bueno, entonces, repasamos rapidísimo. Esta es la estimación global, más o menos para que vean las estadísticas. La parte regional, donde podemos observar que la explotación sexual es el porcentaje más alto. A nivel global, y las ganancias de manera anual por víctimas de trabajo forzoso, bueno, se los lleva también la explotación sexual, la explotación laboral, la agricultura y el trabajo doméstico, y de igual forma las ganancias anuales por víctimas por tipo de trabajo forzoso en América Latina. Igual el punto o el porcentaje más alto se le asigna a la explotación sexual, y después a otros sectores, sin perder de vista lo que es la agricultura y los trabajos domésticos. Ahora, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad que generan este fenómeno? Muchas veces, esa es la cuestión que nos tenemos que hacer, las preguntas que nos tenemos que hacer, de cómo se originan y cómo podemos atacarlos o proteger a ese sector vulnerable. Bueno, lo podemos definir o podemos dividir en 6 géneros, el cual yo consideraría que el primero y el más importante es la pobreza y pérdidas imprevistas de ingreso. Es decir, que el origen de este fenómeno proviene esencialmente de la escasez económica, que propicia la necesidad de ciertos grupos que no cuentan con recursos económicos para buscar ciertos trabajos de inicio decentes. Sin embargo, por diversas circunstancias ajenas a estos individuos, se les condiciona a trabajar de manera forzosa, ¿no? Entonces, ese sería, en mi opinión, el punto número 1. El segundo sería la ocupación e informalidad, es decir, todas las ocupaciones, todos los individuos que no tienen o que no cuentan con una capacitación para desarrollar o llevar a cabo un trabajo en específico o una técnica en específico, se ven más vulnerados en este tema de trabajos forzosos. La falta de educación y la falta de alfabetización es también un factor importante para caer en este fenómeno o en estas prácticas ilegales, en el cual la falta de acceso a trabajos mucho más calificados les impide tener o accesar a este tipo de trabajos decentes, ¿no? El género también es un punto importante, dado que hay una disposición más para que este fenómeno caiga en el género femenino y de igual forma con los menores de edad, ¿no? Y otro tema también importante es el tema de la migración, el tema del tránsito a través sobre todo en nuestra región, que se da mucho para efectos de llegar
a puntos como lo es en los Estados Unidos, en los cuales pues, se buscan oportunidades, y en ese trance es donde suelen tener este tipo se suelen encontrar con este tipo de fenómenos que obviamente los hace mucho más vulnerables que cualquier otro tipo, ¿no? Ahora, en México, y para para darles una pincelada de lo que pasa en mi país, es el tema de la población migrante es un problema grave, sobre todo pues, por nuestra vecindad con los Estados Unidos, el cual ha hecho que este tema sea de una importancia mucho más trascendental que las demás, dado el contexto y pues sí, la coyuntura que las circunstancias de la migración se establecen en México, dado que no solamente involucra a mexicanos, sino a todos nuestros vecinos de América del Sur que vienen buscando una oportunidad tanto para México, así como para los Estados Unidos, ¿no? Las comunidades indígenas, sobre todo en el norte del país, también son una población vulnerable, las mujeres, las niñas y los niños, como veníamos platicando. Hay una población importante con adicciones que también, dada su condición, se ven involucrados en este tipo de trabajos, así como personas con discapacidades mentales o físicas, y de igual forma personas en situación de calle. De igual forma, el sector más común en donde se detecta este tipo de trabajos es en el sector agrícola, en la maquila, sobre todo en la parte norte, en la frontera con Estados Unidos, y en los trabajos domésticos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para la erradicación del trabajo forzoso? Afortunadamente, y como bien lo decía Ítalo, tenemos muchos mecanismos para la erradicación, desde los convenios sobre trabajo forzoso del convenio número 29, así como el Convenio Internacional del Trabajo, el número 105, pero también vale la pena mencionar la influencia que hemos recibido pues, en los últimos años respecto de tratados internacionales, incluyendo tratados internacionales de comercio, como lo es el TPP-11, donde se establece un capítulo laboral específico, el capítulo 19, en donde los Estados miembros se comprometen a adoptar leyes y prácticas para eliminar cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio. De igual forma, si no tenemos tiempo, pero tenemos para desarrollarlos, pero tenemos a la Convención relativa a la esclavitud y protocolo para la modificación de la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, y la Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres y mayores de edad, así como el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre trabajo forzoso, ¿no? Estos mecanismos supranacionales son los que nos ayudan a implementarlos región por región y país en país. Ahora, de manera muy rápida y de igual forma, por lo que respecta a México, todas estas, es importante mencionar que tanto nuestra Constitución, la Constitución mexicana, como la Ley Federal del Trabajo, establece ciertas disposiciones que protegen y promueven la erradicación del trabajo forzoso, ¿no? Y también tenemos dos leyes especiales, lo cual me gustaría mencionar, que son la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, y los protocolos de inspección para prevenir y detectar la trata de personas en los centros de trabajo, en los cuales se establecen cuerpos legales que tratan de erradicar este tipo de trabajo, y lo cual habla de un esfuerzo no solamente regional, sino local para poder atacar y eliminar este tipo de trabajos, ¿no? De manera también importante, y hablando de los tratados de libre comercio, el 1 de julio de este año se celebró
la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, mejor denominado como TMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde uno de los objetivos, e incluso hay un capítulo especial, el capítulo 23, que establece ciertas obligaciones laborales para las partes, y hay un capítulo especial para México, en el cual se deberá de erradicar el trabajo forzoso. Entonces, estos mecanismos en donde no solamente los convenios internacionales, sino también los tratados internacionales o tratados comerciales vinculan este tipo de reglas para erradicarlos, propiciará que haya una lucha concreta, no solamente de los países, sino aterrizándolo de manera local a las empresas, en temas de compliance e incluso a los trabajadores, sindicatos y demás partes dentro de una relación jurídica de trabajo que participen y se luche totalmente contra este tipo de trabajos. Ahora también el TMEC establece dentro de las sanciones, en caso de incurrir en trabajos forzosos, establecen sanciones tales como que no tengan el beneficio de un tratamiento específico respecto de los aranceles por los cuales se beneficia alguno de los Estados miembros, hasta poder llegar a embargar o impedir la exportación de un bien si se determina o se detecta que algún producto fue realizado a través de trabajo forzoso. Entonces, estos mecanismos o estos mecanismos de cumplimiento para erradicar este tipo de trabajos propiciará de manera clara y contundente el que se pueda disminuir y lograr la erradicación del trabajo forzoso, ¿no? De igual forma, ha habido varios esfuerzos a través de este Tratado de Libre Comercio, a través de lo que se denomina el Dear TMEC, en el cual se busca guiar a las empresas y productores agrícolas para erradicar de sus operaciones las prácticas de trabajo forzado y el trabajo infantil, fortaleciendo así la libertad también sindical y la contratación colectiva de los trabajadores. Es decir, sí hay un auge y una búsqueda supranacional a través de este tipo de instrumentos comerciales para erradicar el trabajo forzoso, ¿no? Entonces, finalmente, como retos y perspectivas en la lucha contra el trabajo en América Latina y el Caribe, consideramos que deben ser dos puntos y que creo que se alinean y se complementan con lo que Colín y Ítalo mencionaron, ¿no? Consideramos que debemos fortalecer la política nacional y particularmente la normativa local o nacional para tener una adecuada identificación de este tipo de trabajos, para que a su vez exista la adecuada persecución y sanción del delito de trabajo forzoso. También debemos fortalecer la capacidad de los operadores de justicia o los que imparten la justicia en la aplicación de este tipo de normas. Es decir, que haya un efectivo acceso a la justicia y también una efectiva reparación del daño sobre las víctimas. Debemos promover a través de instrumentos de promociones, ya sea gubernamentales o de promociones a través de ONGs o de la misma o de la propia organizaciones civiles, la articulación de los actores vinculados en la lucha contra el trabajo forzoso a través de recursos y la generación del conocimiento de este tipo de situaciones. La difusión, como lo decía Ítalo, es importantísimo, y la sensibilización a la sociedad de este tipo de fenómenos y cómo lo podemos erradicar y cómo buscar, encontrar y darle la mano a quien sufre de este tipo de trabajos, para que haya una conciencia generalizada que evite que se propague este tipo de trabajos, ¿no? Y finalmente creo también importante es darle una especial observación y tratamiento a la víctima, sobre todo a las personas vulnerables, que no solamente reciban una reparación del daño, sino que se le vaya dando un seguimiento
para que este tipo de traumas puedan ser superadas, ¿no? Entonces, en general creemos que estos son los lineamientos o los mecanismos que debemos hacer en conjunto con los instrumentos o los cuerpos legales que actualmente tenemos a nivel regional, a nivel local, para poder erradicar el trabajo forzoso. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por estas reflexiones que has compartido con nosotros. Y me parece personalmente muy interesante lo que señalaste al inicio de tu presentación. Desde el enfoque de los derechos humanos siempre estamos acostumbrados a identificar víctimas, ver cuál es la sanción económica, ¿no? Identificar quiénes son, digamos, los que vulneran los derechos. Pero es importante justamente en este contexto de lucha contra el trabajo forzoso también tener una mirada muy aguda de quiénes se benefician económicamente y cuánto sustraen, ¿no? De este tipo de esclavitud moderna. Y por eso es importante siempre resaltar, ahora particularmente en este contexto de pandemia, también tarea social de la lucha contra el trabajo forzoso es muy importante, porque los casos, las vulnerabilidades ya existentes se están reforzando más aún, y es más difícil hacer todo un seguimiento, ¿no? En un contexto donde hay más restricciones para los propios operadores de justicia, entonces hay que repensarse las formas, cómo actuar rápido en contextos distintos, ¿no? Un tema que es importante también resaltar es que la contrapartida del trabajo forzoso es la aspiración al trabajo decente. A eso tenemos que dar, y el trabajo decente es uno de los arneses de una lógica del desarrollo y el progreso social, que no solamente se ve desde el punto de vista económico, sino una aspiración de desarrollo humano. Entonces, todos los actores envueltos en la lucha contra el trabajo forzoso tienen que ver esa contrapartida. Lo que queremos llegar es a la situación ideal de promover trabajo decente, y trabajo decente es lograr desarrollo para una sociedad desde el punto de vista del desarrollo humano, que es algo que promueve Naciones Unidas, tomando como base los trabajos de Amartya Sen. Yo quisiera pasar a una ronda de preguntas y ir también en la línea, como hemos estado trabajando las presentaciones, y voy a leerles a cada uno las preguntas que hemos seleccionado para Ítalo Cardona. ¿La criminalización del trabajo forzoso es suficiente para lograr un adecuado acceso a la justicia? Esa es una pregunta importante. Se las voy a presentar y luego les voy a dar el pase a cada una. Para Luis, ¿qué factores de vulnerabilidad de los que has mencionado en tu presentación como asociados al trabajo forzoso se han incrementado o estimas que se verán más afectados en este contexto de pandemia? ¿Y cómo se viene respondiendo ante estos, sea en el contexto mexicano o en general en la región? Para Colín, ¿qué acciones priorizarías para fortalecer las prácticas empresariales en la lucha contra el trabajo forzoso? ¿Y por dónde en todo caso deberíamos comenzar? Entonces le doy la palabra a Ítalo para empezar con esta ronda de preguntas. Muchas gracias, Arely. Una pregunta muy importante. En cuanto la criminalización, en cuanto si entendemos la criminalización por la creación de un tipo penal, en este caso, como lo ha señalado el Convenio 29 y lo reitera el protocolo, es una condición importante, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para lograr efectivamente la erradicación del trabajo forzoso. ¿A qué nos referimos? Que debe de haber efectivamente un marco institucional suficiente que garantice, como en cualquier otro delito, no ese es el único, como en cualquier otro delito, debe haber una institucionalidad que sea capaz de garantizar la aplicación de esa ley y sea capaz de aplicarla de manera inmediata, de manera precisa y de manera ejemplar. Si lo ejecuta de esa manera, lo que está dando es un mensaje claro a la sociedad de cero tolerancia ante el tipo penal que se ha creado, en este caso de trabajo forzoso, una cero tolerancia, y una cero tolerancia que se manifiesta no solamente en la protección de la víctima, sino que en la identificación de una responsabilidad y una sanción ejemplar al responsable. ¿Por qué? Porque como todo tipo penal,
como todo marco del derecho penal en nuestros países, tiene como un efecto disuasorio, es decir, el Código Penal no está diseñado, los tipos penales no están diseñados para llenar las cárceles de responsables. Tiene un efecto o busca un efecto de disuadir que esa conducta se repita y de disuadir con un ejemplo que esa conducta pueda ser replicada. Y la manera como la sociedad moderna, nuestras sociedades han identificado que es para disuadir es identificar ese tipo penal o esa figura punitiva, como se llama, derecho penal, identificar esta figura, pero al mismo tiempo hacerla efectiva. Si tú creas una figura punitiva, si tú creas un tipo penal, pero no tienes un sistema responsable y adecuado para implementar la norma, lo que generas es un marco de impunidad por la no aplicación de la norma. Y si el marco de impunidad se amplía, y si el marco de impunidad es muy grande, pues puede ser que a alguien se le ocurra que vale la pena jugársela porque el margen de impunidad es tan amplio, tan grande, que seguramente la institucionalidad nunca va a llegar a identificar ese caso, a identificar una responsabilidad y a sancionar al responsable. Entonces es una tarea mucho más amplia, es una tarea en la cual estamos trabajando, en donde efectivamente el Ministerio de Justicia tiene un rol muy importante, protagónico en esta tarea, pero al mismo tiempo jueces, fiscales, policía y sociedad para poder también denunciar estos casos, que sean escuchados y que sea de alguna manera se avance en este tipo de objetivos que he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cita. Lo pasamos entonces ahora a la participación de Colleen con la pregunta. So, if I understood the question correctly, it's, what are the actions that one would prioritize to strengthen business role to tackling forced labor? I was trying to think about whether, the question is aimed at really something broader than just sort of the business sides. And I would say, to me, the first point is that, businesses, what's really critical is business culture. I think in all the work I've done, I've seen in the last years, ultimately a culture of a business that wants to do the right thing is actually absolutely critical before anything else can happen. Because if you have the right culture, then the leadership will provide resources for training, for support, for implementing change practices. So we need to be training leaders and business leaders, CEOs, chairs, to really understand what the impact of these issues are on their business, not just from a financial point of view, but from a reputational point of view. And actually, if you think about a load of reports that Edelman, number of other researchers have brought out, indicating that the younger people today, the people who are wanting to be working in organizations, are seeking to align themselves with businesses that reflect values and morality and ethical values that they can be aligned to and that they want to work with. So I think it's for the business culture to really be changed, and through that there needs to be training and awareness on so many different levels. But I actually think to strengthen business action as well, there really has to be a look at what kind of accountability measures are going to be brought in for businesses where they are exploiting their suppliers and the people in their supply chain, where they just refuse to change their practices. And that's why I think, what is so powerful around the UNGPs is that it recognizes that this is an issue. The issues around human rights, of which forced labor is one aspect, is about, government standing and doing what it has to do, and business understanding its duty to respect, and for both of them to really work out how, when something goes wrong, they will remedy that. I hope that answers the question. Muchas gracias, Colleen. No, sí nos has dado una respuesta bastante ilustrativa de impresiones de cómo
en estos casos y recomendaciones. Liz, pasamos a tu respuesta a la pregunta. Estás con el audio. Ya, perdón, es que no se escuchaba. Perdona, muchas gracias. No, es que no se escuchaba. Gracias. Bien, mira, los factores de vulnerabilidad a través de a raíz o a consecuencia de la pandemia, creo que son muy claros. Son el tema de la escasez. La pandemia ha traído como consecuencia una serie de circunstancias en las cuales hay pérdida de empleos. Hay una crisis económica o se avecina una crisis económica global, la cual generará una escasez generalizada, una escasez global, lo cual nos pone o incrementa a la población vulnerable para caer en este tipo de trabajos. Este fenómeno traerá como consecuencia, yo creo que sobre todo en una población en específico, los migrantes, por ejemplo. Los migrantes, uno, no tienen empleo, van en busca de otro empleo, de mejores oportunidades. Dos, con el afán de llegar al destino, sea el que sea, la gente o la población migrante hará lo que sea para llegar a ese punto. Y muchas veces esa concesión genera que caigamos en este tipo de trabajos forzosos. Entonces, contestando muy certeramente, sí afecta de manera drástica y de manera generalizada por el tema de la escasez. Yo diría que el tema de la pobreza, la gente pobre, se unirá la población de escasos recursos, si era de cierto número de personas, aumentará drásticamente. Incluso en México se hizo apenas un estudio en donde ciertos millones de personas de la población mexicana entra al rubro de pobreza extrema, lo cual no son buenas noticias. Entonces, eso va a hacer que este tipo de trabajos pueda incrementarse y el tema de la vulnerabilidad sea mucho más susceptible que en ocasiones regulares, si se me permite la expresión. Muchísimas gracias, Luis. Eso es una alerta para no solamente México, Perú, sino para toda la región, de estar atentos y tener las medidas que se tengan que tomar para evitar justamente estas situaciones. Nos pone un contexto donde hay que redoblar las medidas que ya se estaban tomando desde antes del inicio de la pandemia y sobre todo de actuar rápido, ¿no? Que es el mayor reto que tienen los estados, dar respuestas rápidas a problemas complejos como este. Yo quisiera agradecerles en nombre del Ministerio de Justicia a los tres por formar parte de este panel. Cada una de las presentaciones ha sido bastante enriquecedora y creo que ha quedado claro el por qué es necesario el ratificar y reconocer la importancia de este protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso. También agradecer a los más de 1000 participantes que nos acompañan esta noche, no solamente del Perú, sino de distintas regiones del país, de la región, ¿no? De distintos países y probablemente también desde Reino Unido, ya que tenemos una participante de Reino Unido, y invitarlos, ¿no? Al público a acompañarnos el siguiente martes también en este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Muchas gracias a todos y en nombre de nuestra ministra de Justicia, Ana Neira, agradecerles la participación de esta noche. Hasta luego. Muchas gracias. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you for your help. Muchas gracias. Hasta luego. See you Hasta luego. later. Chao. Thank you. Goodbye. Bye bye. Bye.